suyo sería esperar que sí influyera, ¿no? Desde luego el ciudadano valora eso, pero creo que en la práctica no va a ser así, es decir, estas van a ser unas elecciones que por desconocidas la gente va a votar a la ideología y al partido que ya tiene fundamentalmente previsto, y el hecho de que haya este escándalo no va a influir necesariamente, como tampoco los escándalos del PP van a influir en ello. Básicamente yo me sumaría o apoyaría la postura del tema de las infraestructuras. Pienso que eso es algo fundamental, ya lo he dicho anteriormente y yo me comprometía a que eso fuese en el programa de mi partido CRE y ahí va. Y otra cuestión también importante es desbloquear todos los trámites burocráticos que existen para el tema de las subvenciones para el campo. Es decir, no sirve de nada que la Unión Europea tenga dinero atascado y que para poder acceder a él haya que pasar por tal trámite que en el fondo a la hora de la verdad ese dinero nunca llegue. Entonces, infraestructuras y dinero es lo que hace falta. Con que la Unión Europea nos proporcione eso, creo que ya sería un avance importante. Lo que se ha comentado aquí por el resto de contertulios me alegra comprobar de que es un sentir común que realmente se perciba que hay un déficit democrático en la Unión, es decir, que la Unión tiene que acercarse al ciudadano, el ciudadano tiene que tener una conciencia de qué es lo que se hace en Europa, para qué está el Parlamento y qué competencia tiene el Parlamento. Sería, por ejemplo, deseable que el presidente de la Comisión fuese elegido directamente por el Parlamento, que el Parlamento que representa la soberanía de todos los países de la Unión tuviese competencias legislativas más amplias que, por ejemplo, las que tiene la Comisión. Y para tratar temas concretos, ¿no?, que tú lo preguntabas anteriormente, está claro que sobre el tema de las infraestructuras poca duda puede haber, pero con lo del tema del campo sí me gustaría a mí incidir en dos cuestiones importantes. Una de las demandas que han tenido los agricultores precisamente es el tema de la competencia desleal por la normativa de productos fonáreos. Es decir, si se aplica una normativa de carácter medioambiental y de pesticidas a los productos que proceden de países de dentro de la Unión, es decir, a los que producen los agricultores de Huelva, lo lógico es que a los que vienen de Marruecos, a los que vienen de cualquier otro sitio, se les aplique el mismo rasero. Y luego también otra cosa, uno de los problemas que tienen los agricultores es precisamente cierta inflexibilidad con la normativa medioambiental. Está claro que tiene que haber sostenibilidad, pero no puede caerse en una burocratización absolutamente inflexible que haga que la producción merme y que en el fondo lo que haga la Unión sea subvencionar a los agricultores para que bajen la productividad. Lo que tiene que hacer es que esos productos sean más competitivos, que en el fondo lo que va a solucionar o va a aliviar la vida en el campo. Bueno, pues hay que... Al meollo de la cuestión y dejando aparte el tema de Ucrania y de Palestina, que entiendo que trataremos en otro bloque, yendo a la pregunta que tú has hecho, Antonio. Yo ya te comentaba antes que no creo que vaya a influir, aunque sí creo que debiera de influir, pero que la gente está a otra cosa. Lamentablemente, la gente está a otra cosa. Y con lo del tema precisamente de Pedro Sánchez, a mí me gustaría aclarar una cosa. Investigado es sinónimo de imputado. Lo que pasa es que cuando se cambió la ley, se modificó la ley de enjuiciamiento criminal, para evitar lo del tema de la pena de banquillo y todo eso, se cambió el término. Pero a mí me gustaría dejar claro a todos los televidentes que desde el momento en el que un juez abre diligencias previas contra alguien, ¿vale?, esa persona se convierte en imputada. Lo que pasa es que ahora se llama investigada. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Que el juez lo que ha hecho ha sido calificar el delito, es decir, ya no le está investigando, ya no le está imputando una conducta, sino ya lo que ha hecho ha sido concretarla dentro del tipo penal. Es decir, delito tal con pena tal. Ahora, esto no significa que a Begoña la vayan a condenar. Tendrá que terminar la instrucción y el juez podrá sobreseer el asunto y que todo quede ahí, o que se pase a juicio oral. Pero lo que me parece absolutamente increíble, viendo lo del tema de las fechas que hablamos y todo eso, lo digo porque como la gente va a tener que ir a votar dentro de poco, para que no nos tomen por idiotas los ciudadanos. Cuando Pedro Sánchez va y anuncia que se va a tomar 5 días de reflexión, su mujer ya estaba imputada, con lo cual todos los argumentos que se han lanzado, poniendo en solfa o en duda, todo eso, o sea, se han demostrado totalmente falsos. Si ya no es que la mujer la vayan a condenar o no, ya la cosa es Pablo, que te mientan en la cara y encima tengan la frivolidad y el cinismo de acusar de mentirosos precisamente a quienes hablas de que eso se tiene que investigar. Bueno, pues o sea, es de locos. Vamos a ver qué... Sí. Buenas, Teodoro. En primer lugar, felicitarte por el libro. Teniendo en cuenta pues todo lo que se está hablando a raíz de las acciones del presidente del gobierno, del tema de leyes para atar en corto a los medios, yo quería hacerte una pregunta muy directa, a ver cómo tú lo ves. ¿Tú crees que los medios de comunicación actualmente siguen siendo un contrapoder o se han convertido más bien en un furriel del poder político o determinados lobbies? Yo quería decir que, ha comentado mi amigo Diego,
que estuvo pendiente de lo que la gente estuvo comentando durante la proyección. La verdad es que mis comentarios no debí de escucharlo porque yo estuve totalmente absorto viendo todo aquello. La verdad que me gustó muchísimo, estuvo muy bien interpretado y así te lo hice saber posteriormente. Y yo quería aprovechar esta oportunidad, ya que estás aquí, para preguntarte cómo fue el procedimiento de dirección de todo aquello y cómo te sentiste haciéndolo. A comentar, porque al final no hemos tratado eso con toda la amplitud que sería necesaria por una cuestión de tiempo, pero sí me gustaría a mí apuntar dos cosas de manera sucinta. Rapidísimo. El tema del reconocimiento del Estado palestino creo que es una cuestión, que es una maniobra política. Creo que ese conflicto se le queda muy grande a Pedro Sánchez. Lo hemos comentado ya, Pablo. Porque tiene una complicación enorme y que si realmente se tiene que garantizar el reconocimiento de un Estado, en todo caso habría que tener en cuenta que habría que reconocer no uno, sino dos: la Franja de Gaza y Cisjordania, porque una la gobierna la Autoridad Nacional Palestina y otra por ahora jamás. Habrá que ver cómo termina ese conflicto y luego ya posteriormente hablamos de reconocer. Y con respecto a Ucrania, hay que tener en cuenta una cosa: el tema de la guerra de Ucrania es lacerante para Europa. Es decir, yo creo que... ¿Cómo ve, Pablo, ese envío de armamento de 1.000 millones de euros? Creo que se nosotros... ha acordado entre Sánchez y Zelensky. Creo que 1.200, nosotros, ¿no? que Europa, ya no solamente España, sino que todos los países europeos tienen el deber moral y político de apoyar a Ucrania. Porque si un dictador, como ha hecho ahora Putin, como en su momento hicieron Hitler y Stalin con Polonia, si no se les para los pies, este tipo de gente siempre va a querer más y más y más. Claro. Y si Europa no hace todo lo necesario para ayudar a Ucrania, los siguientes van a ser los estados bálticos, que son miembros de la OTAN. Y entonces ya ahí sí puedes hablar de un conflicto nuclear. Sí. Entonces, y resumiéndolo mucho, ahora mismo tenemos que entender la guerra de Ucrania como un conflicto entre los valores democráticos de Europa y los valores dictatoriales del déspota ruso. Entonces, siempre que lo entendamos así, creo que es éticamente inaceptable oponerse a lo que es ayudar a Ucrania. Eso no significa que nos tengamos que meter necesariamente en una guerra, pero que debemos de ayudar al pueblo ucraniano a que luche contra quienes han invadido ese país. Que no se nos olvide que la guerra empezó porque Putin y los rusos invadieron Ucrania y no al revés. Y si